Buenas noches a todos, bienvenidos a esta clase de estadística. Ahora entramos a lo que es datos agrupados. Aquí verdaderamente entramos a lo que es más aplicado en, en estadística, los datos agrupados. ¿Qué diferencia vamos a tener? Ya hemos recalcado que hay una diferencia entre agrupado y ordenado. Tanto los no agrupados como los agrupados siguen un orden específico, pero aquí vamos a hacer intervalos en donde vamos a ingresar los números. Así que les voy a dar unos minutos para que me puedan ordenar estos números. Aquí vamos a tener 50 números y vamos a ordenarlos, ¿sí? Esta va a ser cantidad de docenas de plátano producidos en una parcela. Y cada número es una parcela diferente, es un lugar donde se está sembrando, por ejemplo. En uno fueron 68, en otro 65, en otro 12, en otro 22. Y después de que me copien los números, voy a delegar a alguien que me dicte los números porque les voy a tratar de enseñar una técnica que yo uso que es un poco práctica para ordenar lo que son cantidades, ¿sí? Muy bien, vamos a dar unos minutos. Voy a pausar aquí para mientras. Vamos a analizar algunos elementos importantes en lo que son datos agrupados. En primer lugar, ¿cuántas variables diferentes ven ustedes aproximadamente en los 50 datos? Son un montón. Algunos textos aconsejan de que cuando yo tenga más de 10 variables diferentes, pues tengo que recurrir a esta parte que es datos agrupados. Porque lo que hace datos agrupados es generar, digamos, grupos que no pasan generalmente de más de 10 grupos para poder ordenar bien la situación. Alguien que me vaya diciendo los números que trabajamos. Es una forma que yo utilizo para ordenar. Cuando es a mano, ¿verdad? Porque en Excel colocamos una fila completamente horizontal o una vertical o una horizontal y ahí lo puede ordenar con el orden ascendente, ¿verdad? Sería algo, algo práctico. A ver, ¿quién me quiere ayudar para dictarme la... Hoy nadie tiene activa su cámara, creo que no quieren asistencia. Vamos a ver. Alguien que ya los haya copiado a todos, que me dicte, que me diga el orden. Jóvenes. Sí, profe. Alguien que me dicte los números. El primero es 68, Miren cómo hago aquí, yo lo coloco como por acá. ¿Sí? Está una vez. ¿Qué otro número? 49, Voy a decir 49, tal vez está por acá. 49, profe. Ajá, seguí. 42, Ese no era el orden que estaba aquí. Ah, me lo están dando. Bueno, está bien. Digamos 49. Luego vamos con el 42. Ajá. 30, 30. 45, 45. 65, 65.
65 ahorita. ¿Otra vez? 30. Sí. ¿Y se repite el del 65 al 30? Sí, otra vez 30, profe. Es que era 68, 49, 42, 30, 45, 65, 30 otra vez. ¿Sí vamos bien con esos? Ajá. 31. Ajá. 27. 24. 12 otra vez. ¿Cuál? 12. Ya me habías dicho el 12 una vez. No, 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 profe. Ahí Creo que está. no. ¿Qué más? 51. Ajá. 19. 28. 12. 22. Ajá. 42. Ajá. 32. 21. 24. 63. 63. ¿Otra vez? 28. Jachito, otra vez el 28, profe. 63 me dijiste dos veces. No, no se repite, bro. Esto es una Ah, vez. va. Y luego, decime 28. Ajá. 28 y otra vez 28. Ajá. 43. Ajá. 21. Ajá. 43. Ajá. 36. 46. 23. 23. Aquí. Ajá. 25. Ajá. 43. Ajá. 27. Así es. 79. ¿Cuánto? Aquí no te oí el último. 79, profe. Ajá. 69 o 16. 79. Ah, 79. Luego. 57. El 79. 16. Ajá. Después de 79 sigue 16, profe. Ya lo coloqué. 57. 57. Ajá. Después de 57 sigue 42. Ajá. Después 23. Ajá. 31. Así es. 49 Ajá. y 47. Muy Después bien. sigue 25. 25. Después 25, 28. Ajá. Después de 28, 38. Ajá. 23 y 44, profe. 23 y 44. ¿Eso es todo? Sí. Muchas gracias. Yo uso este Sí, profe, es método, todo. yo uso este método para no andar buscando de uno en uno cuál es el más pequeño, luego ir tachando ahí en mi grupo. Este método me ha ayudado bastante a mí a ser un poco más rápido, ¿verdad?
Y luego cuando ordeno simplemente digo 12, 12, 16, 19. El 21 está dos veces, 21, 21. Y ahí sigo yo ordenando mis datos, ¿sí? Ahora, eso lo van a trabajar ustedes y me voy a dedicar más a resolver cómo se hace la tabla de los datos agrupados. Muy bien. En el orden, cada quien puede buscar otra forma diferente. Cada quien puede escoger alguna forma diferente y la cuestión es que tienen que ordenarlo. Ahora, vamos a realizar algunos pasos, ¿sí? Paso uno. ¿Cuál era el paso uno en los datos no agrupados? Enciendan su cámara, por favor, porque no los veo. No sé qué están haciendo. Cámaras, por favor. Perdonen la tardanza, profe, un poquito de problema con conexión. Bueno, el paso uno va a ser el rango. En los datos no agrupados y lo calculábamos, pero no lo usábamos. Pero se hacía para que ya al entrar a datos agrupados ya estuvieran acostumbrados a hacer el rango y que no haya mayor explicación en cómo se resuelve el rango. El rango le vamos a llamar R, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? ¿Cuál es el número más grande? Según la distribución. Yo veo que es 79. Para calcularlo hay que poner el número grande y le restamos el número más pequeño. Correcto. ¿Cuál es el número más grande de los datos? El 79. ¿Alguien que me diga lo contrario? ¿O estamos que es 79 el número más grande? El Sí, 12 sí, sí, número más profe. pequeño, El profe. 79 sí es el más grande. Correcto. Y el número más pequeño es el 12. ¿Cuál es la diferencia? 79 menos 12, yo tengo que es 67. ¿Qué significa el rango? El rango significa la diferencia que hay entre el número pequeño y el número grande o viceversa. Es decir, qué tanto se diferencian los datos. Y aquí hay 67. Correcto. ¿Alguna duda? ¿O puedo seguir? Muy bien. Vamos al siguiente paso que le vamos a llamar número de intervalos. Esto Esto va a ser clave para su tabla. No es nada más de decir, quiero hacer 6 grupos, quiero hacer 5 grupos, quiero hacer 4 grupos. Esta fórmula verdaderamente quien la pensó lo hizo muy bien porque es una fórmula muy especial que ahorita les voy a explicar así brevemente, rápidamente, cómo es que funciona. Algunos y le llaman la ley de Sturges. Viene denotada por la letra K. Dice que K es igual a 1 más, es decir, garantiza que siempre haya un intervalo, 1 más 3.332 por el logaritmo de n. ¿Sí? Con sus calculadoras, rápidamente, ¿cuánto es el logaritmo de 1? Es decir, n es el número de datos. Si n fuera 1, ¿cuánto sería el logaritmo? Vamos a ver aquí. El logaritmo de 1 que para hacer un grupo, pues, miren. El logaritmo de 1 da 0. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando usted quiere trabajar una tabla con un dato, esto se vuelve 0 y automáticamente solo queda un intervalo para poder trabajar. ¿Sí? Cuando n es igual a 10, 10 datos diferentes en la distribución. Aquí me dio 0, 0 más 1.
aparecía, número de intervalos, aparecía 1. Vamos a poner aquí la letra. Número de intervalos, aquí va a quedar un grupo. Cuando yo calculo que hay 10 datos, si yo digo 1 más 3.332 logaritmo de 10, me da 4.332. Cuando yo me voy a 100 datos, vamos a calcular. En lugar de 10 colocamos 100. Miren, me da 7.664 intervalos. Cuando el n es igual a 1000, ingresándolo a la fórmula, me da 10.99. Bueno, esto es 11 grupos. Cuando el n es igual a 10.000 datos, vamos a cambiar a la fórmula, me da 14 grupos. Vean la relación que a pesar de que la cantidad de datos pasa a ser un montón, los grupos no crecen tan drásticamente. Porque si tuviéramos 10.000 parcelas, ¿cuántos datos diferentes habrían como variables? Serían un montón de variables diferentes y serían tablas de hojas y hojas como la que hicieron en un curso en cuarto, que no vamos a mencionar el curso. Y así saldría y la tabla para datos no agrupados. Entonces, vean aquí, el crecimiento de estos datos aunque crece mucho esto, lo más que me da es 14 grupos. Agrupa en 14, en 14 intervalos. ¿Sí? Entonces, como les digo, quien creó esta fórmula fue muy pilas para haber deducido esta forma característica de proponer la cantidad de intervalos para datos agrupados. Para nuestro ejercicio, tenemos que el n es 50. El valor de n es, digamos, la población o la muestra. Aquí va a ser una población porque es todas las parcelas. Aquí no dice que de las 10.000 parcelas se tomaron 50, sino que dice que son 50 parcelas. Tenemos como población a 50. Aplicamos la ley de Sturges para el número de intervalos que dice 1 más 3.332 logaritmo. Esto significa multiplicación, logaritmo de 50. Y cuando resolvemos K, tenemos que la operación nos da 1 más 3.332 logaritmo de 50. Yo tengo 6.66. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántos intervalos hago? O hago 7 o hago 6. ¿Qué podría pasar? Aquí vamos a tomar una decisión y la decisión que vamos a tomar siempre es entero mayor, ¿sí? Aunque tengamos 6.15, siempre vamos a asumir el entero mayor, en este caso sería 7. Siempre, no es por aproximación. El criterio que vamos a tomar aquí, vamos a decir que es el entero mayor. Porque yo me he dado cuenta que aunque aquí diga 6.10, 6.15, cuando yo uso el 6, siempre el último intervalo da una amplitud, que es el siguiente paso, más grande de la que yo necesito. Y no cuadran el tamaño de los intervalos. Es decir, ahorita vamos a ver qué es amplitud del intervalo. ¿Alguna duda hasta el momento con lo que es el cálculo de intervalos? ¿Alguien puede pedir que repita? Lo voy a repetir. Si nadie comenta, yo voy a seguir. ¿Alguien tiene duda de cómo se encuentra el número de intervalos? ¿Alguien tiene alguna duda o es muy fácil? Levanten la mano si es fácil esa fórmula. Muy bien. Paso número 3. Paso número 3, vamos a escribirlo aquí. Paso número 3, le vamos a llamar amplitud del intervalo. Y esta vamos a usar una letra W.
Hay algunos textos que usan la A con la I aquí de subíndice. Entonces, puede variar un poco. La cosa es que ustedes entiendan que están trabajando. ¿Sí? Muy bien. Aquí, ¿cuál es la fórmula? Amplitud del intervalo es igual al rango partido el número de intervalos. Ahí es donde ya entra en juego verdaderamente el rango, que el rango es qué tanta diferencia hay entre los números, y aquí en combinación con el número de intervalos me dice qué tamaño va a tener cada intervalo. El rango es, digamos, todo el tamaño de la diferencia de cantidades, y la amplitud del intervalo es esos grupos de mismo tamaño en los que yo voy a dividir en los intervalos. Muy bien. ¿Cuánto dijimos que era el rango, chicos? 67. Muy bien. ¿Y cuánto es el valor que habíamos tomado? ¿Cuál es el número de intervalos? 7. 7. No me usen el 6.66. Debemos ir aproximado entero mayor. Muy bien. Hacemos esto igual. Dividimos 67 entre 7. 9.57. 9.57. ¿Qué creen que va a pasar aquí? 9 o 10. ¿Opiniones? 10, profe. Muy bien. Si usamos el 10, 9, profe. hay posibilidades de que el último intervalo tal vez ya no recoja información, y eso no hay ningún problema. Pero para que no tengamos esa situación de que estos valores uno los decide, ¿sí? Hasta yo podría decir, no, yo quiero hacer 5 grupos, pero ¿en qué estoy basado? No estoy basado en nada. Lo que vamos a tomar para no confundirnos y darle largas al asunto es que vamos a tomar los enteros mayores siempre, de estas dos cantidades, tanto del número de intervalos como la amplitud del intervalo. Entonces vamos a usar 10. Si usamos 9, en algún momento me va a pedir otro intervalo, y luego cuando comparemos sus resultados no nos va a dar lo mismo, ¿sí? Por eso es de que más que todo, aunque ustedes pueden decidir en sí estos números, aquí la matemática nos da una aproximación de qué debe ser, y vamos a mantener un criterio, ¿verdad? Para que manejemos lo mismo y no diga, yo decidí esto, yo decidí lo otro, lo que por el momento vamos a tomar enteros mayores en ambos lados. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace la tabla? Intervalo. Vamos a hacer aquí número de intervalo. ¿Cuántos intervalos dijimos que van a haber? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a haber 6 intervalos. ¿Cuál es la cantidad menor? Habíamos dicho que era 12, recuerdo yo. Y la otra 79. Ahora, aquí viene algo importante para que no nos confundamos, aunque aquí la amplitud es ir de 10 en 10, que es lo que significa este 10, ir de 10 en 10, y sería más práctico bajarle un poquito y poner los intervalos desde 10 y luego que fuera de 10 en 10. Para no confundirnos, vamos a usar siempre el número más pequeño como inicio del intervalo, es decir, 12. Ahí empieza el intervalo en el número más pequeño, para que no nos falte aquí o se pase un montón. Vamos a empezar en el 12. ¿De qué tamaño es ese intervalo? Ese es lo que dice la amplitud del intervalo. El tamaño de ese intervalo, que sería 10. Y ahora me van a preguntar, ¿por qué yo coloco aquí 21? Si 12 más 21, si 12 más 10 es 22. ¿Sus manos?
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Al llegar al 21 estoy tomando en cuenta a 10 números en sí. Ese es solo en el primer intervalo. Ya ahorita les voy a enseñar a sacar rápidamente los demás intervalos. En el que tenemos que tener cuidados en el primer intervalo y de ahí todo se va bien fácil. ¿Sí? Entonces sería 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hasta el 21 hay 10 números incluidos. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer para encontrar el primer intervalo? 12 más 10 más la amplitud del intervalo, 22 menos 1, 21. Y ahí lo dejan. Solo con el primer intervalo. ¿Sí? ¿Cómo hacen los demás? Fácil. Toman este límite izquierdo, se llama, o límite inferior, y le suman la amplitud del intervalo. Ahora sí, 12 más 10, 22. Más 10, 32. Más 10, 42. Más 10, 52. Más 10, 62. Son 7 intervalos, ya vi. 62 y 72. ¿Cómo hago el otro límite? Con el superior, que sería el 21, más 10, 31, más 10, 41, más 10, 51, más 10, 61, más 10, 71 y más 10, 81. ¿Cuál es el número más grande? 79. En el último intervalo, ¿el número sobrepasa al número mayor? Sí. Entonces tengo bien mis intervalos. Ya no tengo otra cosa que hacer. Ahí están los intervalos. Y si nos vamos al 2, yo digo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ahí completé los 10. Y no lo tengo que hacer intervalo con intervalo porque yo ya les enseñé la forma práctica, ¿sí? El primer intervalo se toma el número inferior más la amplitud del intervalo y luego se le quita 1, que sería 12 más 10 menos 1. ¿Sí? Eso me da el 21, que es este número que está por acá. Teniendo el primer intervalo ya me fui. ¿Sí? Porque a este, aquí le sumo 10, le sumo 10, le sumo 10, le sumo 10, le sumo 10 y le sumo 10. De este para acá le sumo 10, le sumo otros 10, le sumo 10, le sumo 10, le sumo 10 y le sumo 10. Y ahí está ya la situación. ¿Estamos claros en cómo se hacen los intervalos? Cuando ya calculemos la moda, la mediana, ya se va a entender por qué no se coloca de 12 a 22, de 22 a 32. Pero mientras tanto, nos quedamos así. ¿Alguna pregunta? ¿O puedo continuar? A ver, ¿hay alguna pregunta de los intervalos o ya podemos pasar? ¿Creen que ya es práctico? Si alguien no ha entendido, puede levantar la mano con la plataforma y yo lo explico otra vez. Como les decía, cuando yo llegue a mediana, moda y todo eso, ya van a entender por qué yo no coloco los números así. Aunque hay textos que sí lo escriben, pero, pero usan paréntesis y corchetes. Luego puedo explicar por qué. Coméntame, Pedro, ¿tienes alguna duda?
No, profe, lo pasé por accidente. A ver, está bien. ¿Alguien más? Pueden preguntar. Si alguien no entendió cómo sacar el 21 o por qué puso el 12, pueden preguntarlo, chicos. Solo nos quedan 8 minutos de clase. Muy bien. Todo lo que viene ahorita es como lo hemos hecho. ¿Sí? Decimos frecuencia. Y ahora lo que va a hacer la frecuencia es contabilizar para el intervalo 1 todos los números comprendidos entre 12 a 21. Aquí ya dejan de ser 12, 13, 14, 15. Ahora pasan a ser parte de un grupo. Y yo debo de contabilizar todos los números comprendidos entre 12 a 21. Si regresamos a la tabla que más o menos teníamos aquí arriba, si contamos, dice de 12 a 21, el 12, el 16, el 19 y el 21 entran en ese intervalo. ¿Qué debo de hacer? Contarlos en grupo. Tengo dos 12, un 16, un 19 y dos 21. ¿Cuántos hay? Eso lo van a rectificar ustedes cuando ordenen bien. Según lo que tenemos aquí, es que yo tengo 6 datos. ¿Sí? Yo tengo 6 datos. Entonces, lo que yo hago es esto. 6 datos. ¿Sí? Permítanme un minuto. Una pregunta. Isaac levantó la mano. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta porque yo en la frecuencia coloqué 6? Estamos bien ahí. Como les decía, ahorita los 12, los 13, los 14, los 15, los 21 dejan de importar como tal. Ahora se juntan en un grupo que va desde el 12 hasta el 21. ¿Sí? Eso es lo que significa 12 línea 21, del 12 al 21. Todos los números que sean 12, 13, 14, 15 pasan a ser parte de este grupo, que en este caso los únicos que tenemos son el 12, el 16, el 19 y el 21. Hay dos 12, un 16, un 19 y dos 21. ¿Qué pasa con el 22? Ya no se contabiliza porque el otro grupo empieza a contar el 22 desde el 22 hasta el 31. El tercer intervalo del 32 al 41, el 4 del 42 al 51, el 5 del 52 al 61, el 6 del 62 al 71 y el 7 del 72 al 81. ¿Sí? Ya dejaron de importar cada uno como tal, porque están agrupados. En los no agrupados, usted tenía que apuntar cuántos 12, cuántos 16, cuántos 18, cuántos 21. Pero aquí lo que usted está haciendo es grupos, intervalos. Del 12 al 21 hay 6. Que para esta distribución no me interesa cuántos 12. Cuando usted ya colocó el 6 en la frecuencia, a la frecuencia no le interesa cuántos 12 hay, cuántos 13, cuántos 14, cuántos 15, cuántos 16, sino que cuántos datos hay comprendidos entre el 12 al 21. Eso es lo que hace esta tabla. Por eso es que le da importancia a un grupo en sí y no a cada dato en particular. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Alguien me podría decir entonces, ya vamos a terminar, cuántos datos hay comprendidos entre el 22 al 31? Según la tablita que ya tenemos. 19.
creo yo. ¿Alguien que pueda avalar lo que nos dijo Fátima? Desde los 22, los 23, los 24, los 25, hasta llegar al 31, esos números pasan a ser parte del intervalo número 2. ¿Sí son 19? Sí, yo tengo que 19 Correcto. también, profe. Entonces, a ustedes, y les va a quedar de tarea para la siguiente clase, terminar la tablita. ¿Sí? Si quieren, la hacen a computadora después porque así nos va a facilitar cómo encontrar la mediana, la moda y todo lo demás. ¿Sí? La frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada se calculan de la misma forma en que hemos calculado los datos no agrupados. Teniendo la columna de frecuencia, ya encuentro la acumulada, después de la acumulada ya encuentro la relativa, después de la relativa ya encuentro la relativa acumulada, y lo único que cambia aquí es que hay intervalos. ¿Sí? En eso cambia nada más. Y entonces para la siguiente clase ya necesito listas sus tablitas en donde ya tengan lleno esto para poder trabajar o que podamos discutir. Alguien puede decir a mí me dio 18, a mí me dio 19 y ahí vamos a corregir esa parte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿estamos ahí, chicos? Muchas gracias. Vamos a terminar.